Bienvenidos a esta lectura que voy a hacer de la columna que acabo de sacar en el país América Colombia. Esta es mi primera reflexión sobre lo que pasó en la justa electoral que vivimos el domingo pasado, en donde por 248.000 votos ganó el candidato Abelardo de la Espriella. Muchas reflexiones vienen después. El triunfo es triunfo, no hay que decir que hay que esperar los resultados electorales, pero de todas formas ya ese tema se zanjó con una declaración que acaba de sacar el candidato Iván Cepeda, diciendo que efectivamente reconoce los escrutinios. El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Sin embargo, comienza la era del tigre. Esta es mi primera reflexión sobre lo que significó la manera como nosotros, los colombianos, votamos y de manera masiva. Si algo sorprendió de las elecciones del pasado domingo, no fue el triunfo de Abelardo de la Espriella, que ya era vaticinado por casi todas las encuestas, menos una. La del Centro Nacional de Consultoría fue la que más atinada fue. Vuelvo ya comienzo. Si algo sorprendió de las elecciones del domingo pasado no fue el triunfo de Abelardo de la Espriella, vaticinado en casi todas las encuestas, menos en la del Centro Nacional de Consultoría que atinó, sino la estrechez de la victoria. Me impresionó, a usted, a mí y a todos. Abelardo de la Espriella, el favorito, ganó por solo 248.000 votos, un margen de diferencia del 0.95%, uno de los más estrechos que se hayan registrado en la historia reciente de las campañas electorales en Colombia. La victoria holgada, que la mayoría de las encuestas le daba a la campaña de Abelardo de la Espriella, pues no se produjo. Y en cambio, a última hora, se movilizó un voto contra el tigre que llevó a que cerca de 3 millones de personas que habían votado en la primera vuelta por candidatos de centro lo hicieran por Cepeda, el candidato de la izquierda. Esos nuevos votos no eran comprados, como ha insinuado ya la derecha, ni tampoco eran producto del voto fusil, que es como se le llama ahora a los votos que provienen de los territorios controlados por las bandas criminales, como en mala hora también ha sugerido la campaña del presidente electo. La verdad es que fueron votos de opinión que se produjeron en las grandes ciudades, lo dice la registraduría, y que provenían de colombianos que no comulgaban con la gestión de Gustavo Petro, pero que decidieron a última hora votar por Cepeda porque veían en Abelardo de la Espriella pues a un candidato sin experiencia que ponía en peligro la estabilidad institucional y que prometía como gran cosa el destripamiento de la oposición. En la última semana, Abelardo de la Espriella además cometió varios errores que movilizaron aún más su voto en contra. No le fue bien, por ejemplo, en este episodio en que de manera oronda anunció en sus redes la inminente captura en Estados Unidos de Beto Coral, un activista colombiano que lo ha criticado abiertamente y que podría en estos momentos ser deportado. Ese episodio, repito, que se sumó al de varios ataques en contra de la prensa que cuestionó posibles anomalías en su campaña, pues avivaron aún más la preocupación de que Abelardo de la Espriella representaba un salto al vacío. Sin embargo, a la izquierda le faltaron, como decimos por acá, 5 centavos para el peso.
Por eso la gran pregunta que hay que hacerse no es ¿por qué ganó Abelardo de la Espriella?, sino ¿por qué no ganó la izquierda? ¿Por qué no ganó Iván Cepeda? La respuesta es muy simple. La izquierda no ganó porque la campaña de Cepeda fue demasiado gris. Le importamos muy poco los votos que no eran de la izquierda pura. Pero además se confió en que iba a ganar en la primera vuelta. Cuando la perdió, Petro la implosionó desde su cuenta en X, con su teoría casi que macarrónica, digo yo, de que no había que reconocer el preconteo porque el software era de una empresa privada con la que el presidente Petro tiene una pelea personal, digamos la verdad. Sin ese error garrafal del presidente Petro, Iván Cepeda sería hoy el presidente de Colombia. Este resultado tan justo también revela una nueva faceta de la Colombia de hoy, que nos cuesta a veces registrarla. La de que somos cada vez más un país más normal y más maduro políticamente. Si algo demostró esta elección es que en Colombia hay un nuevo mapa político en el que por primera vez, lo hemos dicho muchas veces, la derecha colombiana, que ganó por un estrecho margen, pues va a tener que convivir con una izquierda también robusta y fortalecida, que además puso una votación histórica. Este escenario, que podría ser muy normal en democracias incluso más golpeadas que la nuestra, pues es totalmente nuevo en Colombia. Hasta hace poco, a ver si ustedes se acuerdan, lo normal en este país era que la alternancia de poder se hiciera entre la derecha y el centro. Por décadas fue normal disputarse el poder entre los mismos de siempre, y mirar a la izquierda por el rabillo del ojo, ¿no? Con recelo y hasta con repudio. El clasismo, sin embargo, pues no fue la única razón por la que la izquierda pues no tuvo el pedigrí para entrar en ese Olimpo del poder. Por muchos años la izquierda en Colombia también estuvo, y fue uno de sus grandes problemas, estuvo asociada a la lucha armada y a la conformación de grupos guerrilleros que cometieron actos terroristas y que secuestraron a miles de colombianos. Los pocos intentos de crear una izquierda democrática en Colombia, pues solo empezaron a florecer muy tímidamente a comienzos de los 90. Es decir, mientras que en América Latina, incluso ya en el mundo, los partidos de izquierda se consolidaban, en Colombia ser de izquierda era por lo menos sospechoso. 30 años más tarde, la situación es muy distinta. Desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el 2016, la lucha armada se acabó en Colombia. Y unos años antes, la verdad, en el gobierno de Álvaro Uribe, pues se habían desmovilizado los temibles grupos paramilitares, autores también de masacres horrendas, que además fueron como la herencia que nos dejaron los carteles de la droga en la época de los 80s. Estábamos tan acostumbrados a vivir en la anormalidad que no nos dimos cuenta de que lo que llamábamos democracia era en realidad un orangután con saco leva. Una frase del maestro Echandía que siempre hay que acuñar. Desde entonces, Colombia se ha vuelto un país cada vez más normal. Hoy, por ejemplo, ser de izquierda es ya parte del paisaje y nuestras preocupaciones y desafíos pues no están exclusivamente circunscritas al problema de la paz o de la guerra. ¿Usted es partidario de la paz o usted es partidario de la guerra? Así nos dividimos durante muchos años. Sino que ahora abordamos temas que afectan a la ciudadanía y que se discuten en los demás países del orbe normalmente. Hoy hablamos, por ejemplo, del desempleo, de la inflación, de las políticas sociales, de las reformas, de la política minero-energética y, obviamente, de temas tan gordos que nos deja este gobierno como el problema de la salud. Y sobre todo ya nuestros expertos pues ya no son solo violentólogos. ¿Se acuerda que teníamos violentólogos para explicar la realidad nacional? Bueno, pues
Eso es parte del pasado. E incluso hasta nuestros desafíos en materia de seguridad se parecen cada vez más a los que tienen todos los países de la región, porque el fantasma del enemigo interno pues ya desaparece y hoy nos enfrentamos a unas bandas criminales que tienen vasos comunicantes con las que han crecido y se están convirtiéndose en un problema también de seguridad en otras latitudes. Estos avances permitieron que hace 4 años pues eligiéramos el primer presidente de izquierda en la historia del país, imagínense. Y aunque sus detractores insisten en que el país se acabó y que nos volvimos una dictadura chavista, pues la verdad es que la democracia sobrevivió y el sistema de pesos y contrapesos funcionó mejor que nunca. El gobierno de Petro pues tuvo grandes fracasos, pero también aciertos y aciertos importantes. Entre sus fiascos, pues de nuevo está la política de la paz total, con la que quiso enfrentar a las nuevas bandas criminales. Ya vimos el reporte de Noticias Caracol recientemente. Pero también ese caos con que manejó la crisis en la salud fue tedioso, nos dejó un gran problema. Y también su irresponsabilidad en la política fiscal y desde luego la corrupción, que se parece exactamente a las mismas corrupciones que la clase tradicional de siempre ha hecho cuando llega al poder. Sin embargo, su gobierno puso también la agenda de la inclusión social sobre la mesa y creó una nueva narrativa que se sintonizó con muchos colombianos, que se sintieron por primera vez escuchados y tenidos en cuenta. Un logro importante para un país considerado como uno de los más inequitativos del mundo. El domingo pasado, el país se pronunció en las urnas y por escasos 248,000 votos eligió a Abelardo de la Espriella, un abogado de derechas, sin experiencia, que tiene el apoyo irrestricto de Donald Trump. De la Espriella no solo representa todo lo contrario a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, sino que enarbola una derecha más radical que la del expresidente Álvaro Uribe, que parece que está pasando a la reserva. Muchos vaticinan que su llegada al poder, que la llegada al poder de Abelardo de la Espriella va a polarizar aún más al país y a iniciar un nuevo ciclo de violencia. ¿Saben qué? Yo prefiero pensar que lo que estamos viviendo hoy es una nueva fase dentro de esa vuelta a la normalidad que tanto nos cuesta entender a los colombianos. Las urnas hablaron el domingo pasado y le dieron un triunfo a la derecha, no hay duda. Sin embargo, ojo, medio país votó contra Abelardo de la Espriella. Y con un triunfo tan justo, el presidente o al presidente electo, pues le va a quedar muy difícil cumplir su promesa de destripar a la izquierda y de refundar la patria por la razón o por la fuerza. Aunque no lo acepten, la derecha de Abelardo de la Espriella va a tener que encontrar fórmulas para construir puentes con la izquierda de Petro y de Iván Cepeda, si no quiere que el país se le salga de las manos. Y a la izquierda, pues le va a tocar aceptar los resultados electorales, caramba, y probar que puede sobrevivir y fortalecerse por fuera del poder. En este ambiente tan ríspido, la figura de Iván Cepeda emerge como un interlocutor importante, porque a diferencia de Gustavo Petro, que es un instigador, Cepeda es un político que siempre ha cruzado puentes con los que piensan distinto y es una oportunidad para hacerlo hoy. La democracia colombiana tiene más anticuerpos hoy para sobrevivir los embates autoritarios y para tramitar sus desacuerdos por la vía política que antes. Lo dice nuestra historia reciente. Solo falta que nuestras élites, y en especial el presidente electo, estén a la altura de estos nuevos vientos y no vean en este tránsito hacia la normalidad pasos de animal grande. Haber salido de la caverna de siempre y haberle abierto un espacio a la izquierda y extender, como se ha hecho, la agenda del país a discusiones sociales que estaban pendientes ya no es un pecado. Lo normal no nos puede aterrar, sería el colmo. Pero además, esta vuelta a la normalidad es lo único que puede evitar que nos coma el tigre.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.